El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se someterá a un juicio en Estados Unidos que iniciará el 24 de abril de 2023, según lo estableció un juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, durante una audiencia de información a la que se presentó el exmandatario acusado de 3 delitos ligados al narcotráfico, como facilitar el tráfico de cocaína en Estados Unidos y recibir millones de dólares de organizaciones criminales, así como también posesión de armas. El defensor del expresidente hondureño, Hernández, explanó ante el juez de no disponer de todas las pruebas, ya que la Fiscalía está omitiendo supuestas evidencias, y también de las condiciones en la cárcel neoyorquina, donde él espera el juicio que se iniciará el 24 de abril próximo. Asimismo, en una audiencia de procedimiento en la que participó el expresidente, el abogado Raymond Colom se quejó de que no han podido ver todas las pruebas de la acusación, procedentes principalmente, según la Fiscalía, de grabaciones de reuniones y extractos de dispositivos electrónicos. No hemos podido ver todas las pruebas, se quejó Colom, quien aseguró que reciben resúmenes en los que faltan términos y diálogos, de los que se han retirado términos como insultos que habrían proferido los narcos contra el expresidente, quien asegura haberlos combatido durante su mandato. En mi experiencia, es raro que no tengan una transcripción, dijo el juez Kevin Castro, instructor del caso, y la Fiscalía confirmó que habían proporcionado la documentación incriminatoria a la defensa del acusado como es preceptivo. El abogado también se quejó de que su defendido no pueda disponer de auriculares que le permitan aislarse del ruido ambiente para escuchar las grabaciones de las pruebas, y también de sus condiciones en la cárcel, dando a entender que debería tener un trato diferenciado por haber sido presidente durante los años 2014 a 2022. El juez dio a la Fiscalía el plazo hasta el 21 de marzo de 2023 para completar la presentación de pruebas, y el inicio del juicio Hernández está programado para el 24 de abril de 2023. Conocido en Honduras por el acrónimo JOH, el expresidente de 54 años, en una audiencia previa, se ha declarado inocente de los cargos que le imputa la justicia estadounidense, entre otros, participación en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína entre 2004 y 2022, lo que podría valerle una condena perpetua. Durante su gestión, el exgobernante mostró con orgullo los elogios de Washington por su labor en la incautación de drogas. Cabe resaltar que su hermano, el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, fue condenado a cadena perpetua en marzo de 2021, acusado de enviar a Estados Unidos 140,000 kilos de cocaína entre los años 2004 y 2016. En el juicio, los fiscales federales señalaron que Tony operaba con su hermano e instituciones del gobierno, y que Honduras era un narcoestado. Otro exfuncionario que ha sido extraditado a Nueva York es el ex jefe de Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, acusado de supervisar las operaciones de narcotráfico del expresidente.